Vamos a trabajar en esta ocasión con PowerPoint, que es una herramienta muy útil cuando nosotros queremos realizar presentaciones, charlas, conferencias, etc. Ahora bien, al PowerPoint ser uno de los programas del paquete de Office, me genera aquí o me crea, me brinda la oportunidad de trabajar con una barra de formato semejante a la de los demás programas del paquete de Office como Word o Excel. Fíjense que aquí tenemos igual negrita, cursiva, subrayado, tenemos para cambiar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, etcétera. También tenemos para las alineaciones del texto, a la izquierda, a la derecha, justificado y todo lo demás que ya conocemos o que podemos conocer. Ahora bien, para trabajar con texto dentro de PowerPoint se trabaja con la inserción de objeto. Ahora bien, ¿qué es un objeto? Es todo lo que usted le inserta a esta diapositiva. Ahora bien, ¿qué es una diapositiva? Los que han trabajado ya en Word saben que Word sus archivos lo maneja como documento. Entonces, dentro de un documento nosotros podemos tener una o varias hojas. Una hoja, dos hojas, tres hojas, mientras usted va agregando texto o va agregando cualquier tipo de objeto dentro de su hoja de Word. Si se llenó una hoja, automáticamente le va creando otra y le va creando otra hasta que usted puede tener un documento de 100, 200, 300 páginas dependiendo. Como un libro, usted puede crear un libro en Word y ese libro va a tener muchas hojas, muchas páginas. Y se van a ir agregando páginas según la necesidad. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en Excel, en la barra de etiqueta, es decir, en la barra de etiqueta abajo, tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3 y la cantidad de hojas que necesitemos. Ahora bien, en Word el documento se llama a sí mismo documento, es decir, el archivo se llama documento y puede tener una o múltiples hojas. En Word, en Excel, perdón, el archivo se llama libro porque es un libro y cada una de las hojas son hojas de cálculo y se le llama hojas. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, por lo que en Word el nombre del archivo se llama documento, es decir, el tipo de archivo es un documento y en Word el tipo de archivo es un libro. Un libro porque Excel viene muy orientado a lo que es contabilidad, libro contable. Entonces, ¿qué sucede? Que en PowerPoint los archivos se llaman presentación y cada una de las hojas, si así se quiere llamar, a cada una de las hojas, el nombre sería diapositiva. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo un archivo de PowerPoint, lo que estamos haciendo es una presentación y esa presentación puede tener una o varias diapositivas. Es decir, que es un error nosotros decir yo voy a hacer una diapositiva en PowerPoint. No, va a realizar una presentación en PowerPoint y esa presentación es posible que tenga una o múltiples diapositivas. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí a la izquierda, yo tengo dos hojas. Cada una de esas hojas se le llama diapositiva, por lo que esta es una presentación y esa presentación tiene dos diapositivas. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros entramos a PowerPoint, nos solicita que si queremos un documento en blanco, así como lo hacemos en Word, me pide un documento en blanco, así como me pide en Excel, un libro en blanco, así entramos a PowerPoint y me pide también una presentación o documento en blanco. Ahora bien, cuando nosotros ya entramos a PowerPoint, me dice haga clic para agregar título. Entonces no hay que ser científico nuclear para saber que lo que me está pidiendo PowerPoint es que le dé un clic ahí para agregar el título de nuestra presentación o trabajo. Entonces le damos un clic aquí y en este caso yo voy a poner presentación para la web. Vamos a corregir aquí.
que aquí me dice haga clic para agregar subtítulo. Ya sabemos qué debemos hacer aquí. Le damos un clic y escribimos. Ahora bien, si nos fijamos, cada vez que le damos un clic a nuestro texto, vemos que tenemos aquí un recuadro. Ese recuadro, ya quizá nosotros lo hemos visto, que tiene estos puntos. Esos puntos son para modificar el tamaño de nuestro objeto, en este caso un texto. Ahora bien, ¿para qué yo lo voy a utilizar ahora? Bueno, este espacio de aquí es un espacio que se está perdiendo. Entonces, yo prefiero, o lo mejor es, reducirlo para llevarlo al tamaño que realmente yo necesito en este texto. ¿Para qué? Para que si yo voy a incluir otro objeto, sea una imagen, otro texto, lo que sea, no se solape con este, es decir, no quede dentro de este. Entonces yo le doy por el botón y estrecho esto. Así cuando yo introduzca algún objeto aquí, no se va a chocar, para que me entienda más fácil, no se va a chocar con este. Hago lo mismo con este, le doy un clic para que me aparezca el recuadro y modifico el tamaño, tanto de manera vertical como de manera horizontal. En este no es necesario porque quedó muy poquito. Ahora bien, tenemos ya el título y el subtítulo de nuestra presentación. Pero vamos a darle ahora un diseño para que se vea algo diferente. Vamos a darle vistosidad. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí a diseño y en diseño tenemos varios temas o estilos. Simplemente con yo cruzar por encima con el mouse, por encima del diseño o estilo o el tema, fíjense que me va dando una vista previa de cómo sería. Si quiero ver más, entonces le doy a este botón y puedo seguir viendo otros temas o estilos. Si se fijan bien, vamos a seleccionar este, por ejemplo. Si se fijan bien, él me ha cambiado aquí el tamaño del texto, el color del texto y todo lo involucrado con el diseño. Porque recuerden que estos de aquí son temas. Y los que son fanáticos de los móviles, saben que usted a los móviles le cambia el tema y cuando usted le cambia el tema, automáticamente le cambia todo lo que es la interfaz gráfica del equipo completo, es decir, le cambia cómo se ven los iconos, cómo se ve el texto, el tamaño del texto, le cambia todo. Por eso es un tema, ¿de acuerdo? Es decir, que no me afecta solamente a la parte del fondo, sino que me afecta todo lo que está involucrado en la presentación y en este caso en la diapositiva. Entonces esto, si queremos, lo podemos mover para acá o lo ponemos aquí y lo dejamos por aquí. Ahora bien, si yo quiero saber cómo se va a ver mi diapositiva, esta en específico, cómo se va a ver esa diapositiva que ya tengo ahí hecha, cómo se va a ver cuando se proyecte, cuando esté mostrándose a los demás a través de un proyector, debemos utilizar o una tecla o un botón. Vamos a ver cuál es la diferencia y cuál es esa tecla. ¿Por qué? Porque cuando usted presenta, cuando usted va a hacer su presentación, nada de esto de aquí arriba debe salir, ni el menú, ni nada de eso, sino que solamente va a salir las diapositivas que usted tenga, cada una detrás de otra. Ahora bien, ¿cómo nosotros lo hacemos? Lo podemos hacer por aquí, por este botón, este botoncito de aquí abajo, y me va a presentar esa diapositiva que tengo seleccionada ahora mismo. Esta en la que estoy trabajando. Me la va a presentar, digamos que en pantalla gigante. Es decir, me va a abarcar toda la pantalla para yo ver cómo se va a presentar ante los demás cuando esté proyectada. Le damos ahí un clic y fíjense, así se va a ver cuando esté proyectándose.
Repetimos entonces, para nosotros ejecutar nuestra presentación, para ver cómo se va a ver proyectada, le damos a este botón aquí abajo pequeñito y así se verá. Para salir de ahí le damos a la tecla Escape, que es la primera tecla de nuestro teclado. Arriba a la izquierda dice ESC en nuestro teclado. Le damos ahí a esa tecla y va a salir. ¿Por qué yo recomiendo que se utilice Escape? Bueno, podemos también hacerlo con Enter, pero tendríamos en este caso que darle 2 veces a Enter para que él vuelva y caiga al modo de diseño. Eso es porque tenemos una sola diapositiva en nuestra presentación. Si yo tuviera 30 diapositivas en nuestra presentación, entonces tendríamos que darle 31 veces a Enter para que caiga al final de la presentación y luego entonces cruce al modo de edición o de diseño. Por eso le digo que si usted lo que quiere es ver simplemente esa, cuando la ejecute, si ya la vio y vio que todo estaba bien hasta ahora, entonces le da la tecla Escape o Escape. Recuerden que para usted manipular los objetos, en este caso para moverlo, por ejemplo, le da un clic al objeto, sale la línea y por la línea lo mueve, no por dentro. No por dentro, sino por la línea. Por la línea lo mueve. Le damos un clic al objeto y lo agarramos por la línea para que pueda moverse. Ahora fíjense bien, nosotros hemos seleccionado este estilo, este diseño, este tema, pero yo puedo tener ese mismo tema con una variación de color. Fíjense que aquí tenemos en el menú diseño, tenemos todos los temas, pero de este lado tenemos variantes de ese mismo tema que ya hemos seleccionado. Si yo quiero este color o esta variante para ese tema, entonces selecciono ese con un clic. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una variante. Si deseo una nueva diapositiva dentro de esta presentación, lo puedo hacer de varias maneras. Aquí en inicio le doy nueva diapositiva y cuando le dé nueva diapositiva, él me va a crear una diapositiva semejante a la que he tenido. Fíjense bien que no es la misma. ¿Por qué? Porque la de arriba es la principal. Y aquí tenemos ya una variante de esa diapositiva. Ahora bien, yo quisiera cambiarle el tema a esta diapositiva, pero prefiero que esta de aquí se mantenga con este diseño. Entonces selecciono la diapositiva a la cual le quiero cambiar el diseño. Me voy al menú diseño. Si lo que quiero es cambiarle la variante, fíjense que yo puedo tener esta, la primera en azul y las demás de otro color, por ejemplo verde. Entonces me voy a la variante y aquí a la variante le voy a dar un clic con el botón derecho del mouse y le voy a decir que me aplique esta variante o este diseño solo a la diapositiva seleccionada. Fíjense, aplicar a la diapositiva seleccionada. Le doy ahí un clic y se va a cambiar solo a eso. Si no lo hago así y selecciono una diapositiva y le doy directamente un clic, lo que va a hacer que me lo va a cambiar el diseño a todas las diapositivas que yo tenga. Por lo que selecciono una diapositiva, aquí me voy a la variante del diseño, le doy un clic con el botón derecho y le doy a aplicar a la diapositiva seleccionada. Le doy un clic ahí. Si por mano al enemigo, que siempre está en todos lados, si por mano al enemigo yo le di un clic y se aplicó a todo, es decir, le di un clic normal, no un clic izquierdo, no, le di un clic normal, perdón, un clic izquierdo, que es el clic normal, le di un clic normal y se cambió a todo. ¿Qué hago? Simplemente le doy a la combinación de teclas que ya hemos visto, control Z, le doy control Z y se va a quedar como estaba anteriormente. Ahora lo hago de manera correcta, le doy un clic con el botón derecho y le doy a aplicar a la diapositiva seleccionada.
y solamente se va a aplicar a esa diapositiva. Fíjense bien que aquí tenemos también para agregar título y para agregar algún componente adicional a nuestra diapositiva. Si yo no quiero esto, yo le voy a dar un clic con un clic normal y le voy a dar a la tecla delete o suprimir en nuestro teclado. Ahora le voy a dar un clic aquí y voy a agregar, esto sería un subtítulo para esta presentación, para esta diapositiva, mejor dicho. Y aquí coloco, por ejemplo, datos generales. Si yo quiero incluir texto aquí debajo, entonces me voy aquí al menú insertar y tengo aquí la opción que dice cuadro de texto. Así se maneja el texto en PowerPoint, con cuadros de texto. Le doy un clic aquí y le doy un clic donde deseo escribir. Y ahí empiezo a detallar todo el texto que deseo. Y vamos a ver qué va a pasar. Fíjense bien que el texto se embala como un galgo. Entonces, ¿qué yo hago? Me voy para acá, lo ruedo un poquito hacia la derecha y por este puntico del centro le doy un clic y lo traigo por los moños, por donde debe venir. Entonces, ya aquí muevo esto un poquito más para el centro y vamos a poner el texto un poquito más grande. El texto también recuerden que podemos justificarlo para que me quede alineado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En las presentaciones de PowerPoint, lo recomendable es trabajar con poco texto, que ese texto lo que le va a servir es de guía, con poco texto pero con muchas imágenes. Vamos a ver más adelante cómo trabajamos las imágenes. Mucho texto, trabajar mucho texto en las diapositivas no es del todo correcto. Obviamente va a depender mucho de la necesidad, pero lo recomendable es asistirse de las imágenes. Una imagen habla más que 1000 palabras. ¿De acuerdo? Entonces, si bien recuerdan que yo les dije que habían varias formas de cómo usted ejecutar su presentación para ver cómo iba a quedar proyectada, lo hicimos en una ocasión por aquí debajo. Vamos a ver otra manera y es con la tecla F5. Cuando le damos a la tecla F5 me va a ejecutar la presentación completa. Ahí vemos que me lo proyecta. A ver cómo se va a ver, proyectado. Le damos o un clic con el mouse o le damos Enter o le damos a la barra espaciadora y va a seguir a la siguiente diapositiva. Si vuelvo y le doy Enter, va a llegar al final de la presentación. Y ahora vuelvo y le doy Enter y va a caer nueva vez al modo de diseño.